Rafael Cubillo, abogado y fundador del despacho Despidos y Reclamaciones. El tema de la cápsula informativa de hoy es los derechos y las obligaciones de los trabajadores en el contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es un acuerdo que obliga de una parte a la empresa y de otra parte al trabajador, porque son las dos partes que suscriben el contrato de trabajo. Es decir, cualquier contrato despliega para las partes que lo firman derechos y obligaciones. En el presente caso, el contrato de trabajo es un contrato peculiar, porque parte de la base de que la figura del empresario y la figura del trabajador no están al mismo nivel. Se sobreentiende que el empresario tiene una posición de predominio sobre el trabajador. Por eso no es un contrato puro y duro como podría ser un contrato de los que vienen regulados en el Código Civil o a través del derecho civil, en los cuales sí que se establece de entrada una posición de igualdad. ¿En qué se traduce todas estas cuestiones? Pues que básicamente el trabajador está más protegido. Pero eso no quita para que el trabajador cumpla con sus obligaciones. Porque un contrato es una prestación de consentimiento, es decir, yo consiento en hacer lo que me obligo. Por lo tanto, hay que cumplir siempre las condiciones y hay que cumplir siempre la palabra dada. Por eso uno tiene que ser consciente en todo momento de lo que está firmando y a lo que se obliga. Hecho esta primera aproximación, básicamente las obligaciones del trabajador en relación a su contrato de trabajo son, pues, evidentemente, acudir al puesto de trabajo y hacer aquello en lo que consiste su trabajo. Seguir las instrucciones del empresario. No concurrir con la actividad de la empresa, es decir, un trabajador no puede trabajar en varios sitios a la vez que le hagan la competencia al empresario. Luego, otra cuestión muy importante es no solo hacer su trabajo, sino hacerlo bien. ¿Hacerlo bien? ¿Qué significa hacerlo bien? Pues significa pues ayudar a la competitividad y productividad de la empresa. A grandes rasgos, estas podrían ser las obligaciones del trabajador: cumplir con lo pactado, seguir las instrucciones del empresario, que es el que tiene la facultad de dirigir la actividad empresarial. Derechos. Pues derechos es el que se nos viene a la cabeza a todos. Recibir el pago del trabajo a través del salario en tiempo y forma, es decir, en el día concreto. Puede ser a final de mes, el primer día del mes siguiente. Eso ya depende de cada empresa. Luego también tiene derecho a la huelga. La huelga como una medida de presión para obtener lícitamente intereses. La huelga será objeto de otro cápsula informativa, porque no puedo decidir yo, voy a hacer huelga yo hoy. No, es un derecho, pero de tipo colectivo, que tiene que ser ejercido por diferentes trabajadores a la vez. Luego, otro derecho que tiene el trabajador, a la negociación colectiva. La negociación colectiva significa a la defensa de sus intereses, directamente poder negociarlos con la empresa. Otro derecho que tiene el trabajador, pues a ejercer las acciones en defensa de sus derechos ante el empresario. Básicamente os he hecho un pequeño resumen y un pequeño esquema de lo que son derechos y obligaciones, pero en el fondo siempre subyace la misma idea. Un contrato de trabajo es una obligación voluntaria por parte del trabajador. No necesariamente el empresario es malo y el trabajador es bueno. No. Aquí de lo que se trata es de que cada parte asuma voluntariamente sus obligaciones y luego que cada parte con esas obligaciones las cumpla fielmente y de buena fe. Como siempre os digo, ante cualquier incumplimiento, ante cualquier duda, abogacía preventiva, acudir al asesoramiento profesional de un abogado para tener clara cuáles son vuestras opciones. Que tengáis buen día.